Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es día 11 de febrero y en este día la Iglesia recuerda a la Virgen María de Lourdes. Todos conocemos lo que ocurre en esa ciudad de Francia, en Lourdes, cómo son miles y miles los enfermos que, desesperados algunos, pues acuden a nuestra Madre. Acuden a la Virgen para que interceda ante su Hijo por su salvación, por su curación, por su sanación. Y también conocemos cómo son muchos los milagros que allí han ocurrido. Muchas intervenciones en las que la gente ha vuelto a su casa sanada, curada, gracias a la fe y a la intervención de Dios. Y en este día la Iglesia pues quiere orar por todos aquellos hombres y mujeres del mundo que pasan por esa situación de dolor, para que entiendan que no están solos, que junto con los sanitarios que tratan de hacer que recobren la salud, los familiares y sus cuidadores que tratan con mimo, pues hay toda una iglesia detrás sosteniendo desde la fe y desde la oración para que luchen contra la enfermedad, para que se abandonen a los brazos del Señor y de ese modo pues se les pueda hacer más llevadera su enfermedad. Y el Papa nos deja un mensaje para esta jornada que es precioso y tremendamente comprometedor, porque el Papa está empeñado en que tomemos conciencia de que somos una fraternidad, que en el mundo todos somos hermanos, no somos seres extraños, no somos personas aisladas, que no somos, como digo, extraños los unos de los otros, ni debemos serlo, que nuestra vida tiene que tener la actitud del buen samaritano. Por eso el Papa, en ese mensaje que nos lanza toda la Iglesia, que os recomiendo que leáis, en primer lugar critica esa actitud, o mejor dicho, no es que critique, sino que nos plantea la crítica que Jesús hace a todos aquellos que dicen que hacen, pero que no hacen. Jesús critica a los fariseos, a los escribas, a los entendidos, porque dicen, pero no hacen. Y Jesús tiene palabras duras contra ellos. Basta ver los evangelios para darnos cuenta de ello. Y el Papa nos dice que si la fe se limita solamente pues a un ejercicio, y así lo dice, ejercicio verbal, sin que haya una correspondencia con la acción y con la vida, pues entonces que la fe se ve debilitada y la coherencia aún más. Por eso el Papa nos propone la figura de Jesús, que nos dice que hemos de acercarnos, de detenernos, de escuchar, de establecer una conexión, de establecer una relación directa con el enfermo y que nos involucremos con ellos, que no lo veamos desde fuera, sino que nos involucremos, porque la enfermedad nos hace reconocer que somos débiles, que nuestra naturaleza no es perfecta, que no somos tan fuertes ni tan grandes como nosotros nos creemos. Basta ver la pandemia que tenemos, un bichito nos tiene a toda la población mundial en jaque. Y esa enfermedad y esto que vivimos nos hace preguntarnos por el sentido de las cosas, por el sentido incluso hasta de la fe. Y esa pregunta se la trasladamos a Dios para ver si así encontramos sentido, para ver si así encontramos un camino para poder salir de esa situación. Y el Papa nos presenta la figura de Job como algo emblemático. Y ya conocemos la historia de Job, un hombre que lo pierde todo y que ni su mujer ni sus amigos son capaces, dice el Papa, de acompañar a Job en esa experiencia espiritual. No son capaces de darle una palabra de aliento. Y eso provoca que Job se sienta más desesperado, se sienta más abandonado, se sienta pues mucho más inquietados. Y ante eso nos dice el Papa que Job recurre a la sinceridad,
a presentarse delante de Dios y decirle: aquí qué pasa, ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y desde esa sinceridad descubre que Dios le dice que ni la enfermedad ni la desgracia es castigo de Dios, ni que eso signifique que Dios está abandonando a su criatura, sino justamente todo lo contrario. Por eso al final Job terminará diciendo esa hermosa y bella frase: antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Esta pandemia, también nos dice el Papa, nos ha hecho ver pues las flaquezas que tiene nuestro sistema sanitario, las flaquezas que hay, y que ha hecho que a veces muchos ancianos, muchos enfermos, muchas personas en situación de debilidad no han recibido el tratamiento adecuado, y que a veces eso forma parte de la política, de una decisión política o de una decisión administrativa, pero que a la misma vez nos ha mostrado ese rostro de la generosidad, ese rostro de tantas personas, hombres y mujeres, que generosamente, incluso algunos hasta han dado la vida por la sanación, por la curación de los enfermos. Y nos ha mostrado también el rostro de esa familia cercana que ha estado cuidando primorosamente a esas personas en situación de enfermedad. Y el Papa nos hace una llamada a que como cristianos nosotros seamos prójimos, como el buen samaritano, que se acerca al enfermo, que es una llamada a ser misericordiosos, a tener misericordia y compasión y ayudar. Estamos llamados a amar y a hacerlo de un modo especial a los débiles, a los frágiles, a los enfermos, a los que sufren. Y el Papa nos dice que si encima de esto lo vivimos de un modo comunitario, entonces nuestra comunidad, movida por el amor fraterno, hace que sea una comunidad sanadora. Una comunidad que transmite la sanación y la salvación de Jesús. Por eso el Papa se encarga de decirnos que el servicio y la solidaridad fraterna es fundamental. Y que servir es cuidar a los más frágiles de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Y que ese servicio nos hace mirar al otro y mirar el rostro del hermano. Y querer poner en el centro la curación, la sanación y la promoción del hermano. Por eso se encarga también de decirnos el Papa que una buena terapia es una buena relación interpersonal, porque nos ayuda a buscar caminos de curación. Y nos dice que todo esto tiene una fuente inagotable de motivación y de fuerza en el amor y en la caridad de Cristo. Porque de ese amor brota el que todo esto tenga un sentido y pueda llegar a tener un sentido pleno. Y que la condición del paciente pues sea mejorable. Y también la de los que lo cuidan. Jesús, nos dice el Papa, no usa gestos mágicos o gestos supersticiosos a la hora de curar, sino que las curaciones de Jesús consisten en un encuentro entre el don que Dios quiere darnos y la fe del que acoge ese don. Por eso Jesús en muchas curaciones terminará diciendo: tu fe te ha salvado. El Papa nos invita, por tanto, en este día de la Virgen de Lourdes, en este día y Jornada Mundial del Enfermo, a que vayamos tras una sociedad que sepa cuidar a los enfermos, a los frágiles, a los débiles. Y de esa forma esa sociedad será más humana. Pues ahí tenemos un reto que nos lanza el Papa. Pidamos hoy de un modo especial en nuestra oración, en nuestras Eucaristías,
por todos nuestros enfermos. Que tengáis un buen día.